Buenos días a todos. Les presento a Kirito Uzumaki Fanfics, los capítulos 1 a 3 de Hechicero. Denle like y suscríbanse para estar siempre al tanto de los nuevos videos. Visiten la sección de la comunidad, donde encontrarán encuestas para elegir los próximos fanfics y preguntas. Síganme en mis perfiles de creador, tanto en la página de fanfics como en Wattpad, los enlaces están en la descripción. Capítulo 1. El sol brillaba intensamente sobre la ciudad de Kuo, Japón. El inicio de la primavera había traído los primeros vestigios del verano y el inicio escolar en las secundarias de todo el país y era el motivo por el que miles de estudiantes eran vistos en sus uniformes escolares por las distintas ciudades del país. Todos ellos estaban entre emocionados o aburridos, dependiendo de si era su primer año de secundaria o ya habían cursado los dos anteriores. Los mayores estaban cansados, necesitaban terminar su ciclo y empezar algo nuevo que los motivara. Por su lado, los jóvenes estaban emocionados, deseosos de crear nuevas páginas en su vida con los momentos que iban a pasar con sus compañeros y amigos, momentos que grabarían en fotografías que luego revisarían de adultos. Pero esa emoción era ligeramente mayor en la ciudad de Kuo comparándola con el resto de las ciudades. La escuela local había dejado de ser una preparatoria solamente para mujeres y aquel año había comenzado a ceder asientos a los hombres, lanzando distintas becas impartidas por el colegio con la intención de rellenar este cupo completamente. Eso fue algo molesto para el lado femenino de la escuela, el cual representaba casi el 70% contando a las profesoras. Después de años siendo solamente una institución femenina, tendrían que adaptarse a los chicos que llegaran a compartir clases y clubs con ellas cediendo el espacio al lado masculino para que pudieran adaptarse. Tal vez el cambio había sido hecho con la intención de mejorar a la institución, de dar oportunidad a los jóvenes de Kuo para que no tuvieran que irse fuera de la ciudad a estudiar la secundaria, pero al ser el primer año que esto se implementaba, la incomodidad se sentía en el lado femenino de la escuela. Lanzaban miradas condescendientes a los varones tildadas con un ligero toque de veneno que podría matarte si las miradas fueran mortales, pues eran como dagas envenenadas siendo lanzadas constantemente a los hombres. Por su lado los chicos no se mostraron intimidados en su mayoría. Aquellos que fueron becados por la junta directiva, se mostraron cumplidores de los objetivos de su beca y estaban dispuestos a aprovechar todo lo que la escuela tuviera para ofrecerle en su crecimiento académico y personal, algo que sin duda atraería el buen ojo de sus compañeras al verlos esforzarse tanto como ellas. Pero un pequeño grupo de esos estudiantes, concretamente los que no fueron por beca, no estaban en la academia solamente para estudiar, pues tenían sus propias ideas con respecto a sus compañeras de clase. El grupo conocido como el trío pervertido comenzó a ser un dolor para el consejo estudiantil desde que los tres jóvenes accedieron a la academia, comenzando a espiar el club de Kendo cuando las chicas procedían a cambiarse y pasando a espiar el resto de los clubs que solo fueran completamente de índole femenina. La tenacidad de estos jóvenes hormonados sorprendió a más de una chica. El club de Kendo se había encargado completamente de intentar reeducar a los chicos a base de golpes con su shinai, lo que dejó a los muchachos llenos de heridas. A pesar de esto y los golpes constantes por parte de otras chicas de otros clubs, los tres muchachos siguieron siendo un dolor de cabeza para el consejo y las estudiantes hasta el punto de casi lograr que la presidenta del consejo estudiantil se hiciera cargo de ellos personalmente, algo que sus subalternos no permitieron señalando que ella, como presidenta, tenía labores mucho más urgentes que ocuparse de tres jóvenes sin novia que parecían necesitar la atención que no les dieron cuando fueron pequeños. Aceptando eso, la presidenta se ocupó de sus labores, dirigieron el consejo estudiantil y organizando las tareas de sus compañeros para que el funcionamiento de la escuela fuera perfecto a sus estándares. Pero como presidenta, la adolescente no se encargaba solamente de dirigir el consejo, sino que debía ser ella quien guiara a los estudiantes nuevos a conocer la escuela. Esta labor la habían realizado todos los presidentes del consejo estudiantil y la actual no podía eximirse de ello, siendo su obligación ocuparse de los estudiantes que ingresaran tras el inicio de curso a la academia, ya fuera por el motivo que fuera, algo muy común dado que las becas no solo incluían a jóvenes de Japón, sino que lo hacía con chicos talentosos de otros lados del mundo. Poce también va a gustar. Nadie creería que Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones, se enamoraría de un ser humano, un sacrificio que se le fue entregado. Era por eso por lo que la presidenta estaba en la puerta de entrada, llevando el uniforme escolar y con los brazos bajo sus turgentes pechos. Según el tutor del muchacho que ella estaba esperando, el chico iba a ingresar a las 9 de la mañana. Eran las 9:10 y el adolescente no había dado señales de vida, algo que comenzó a poner nerviosa a la presidenta. Sona Shitori, Sona Shitri, era la actual presidenta del consejo estudiantil.
La chica tenía un cabello negro como el ala de un cuervo en un corte de media melena, con dos mechones enmarcando su rostro ligeramente afilado. Detrás de unas gafas de montura roja, unos duros ojos de color se mantenían inexpresivos mientras esperaba al nuevo estudiante transferido por beca. Ella era una chica seria, llegando a rozar el término de fría. Siguiendo su rol de presidenta del consejo estudiantil, Sona siempre se mostró férrea con aquellos estudiantes que rompieran las reglas de la institución, algo que la había granjeado la admiración completa del lado femenino de la escuela, mientras que el lado masculino solo suspiraba y rezaba para no ser el objetivo de la chica a la que respetaban y no deseaban molestar, algo que el nuevo estudiante había parecido hacer. Tras 15 minutos sobre la hora estimada, Sona descruzó los brazos y suspiró de exasperación. Aquella no había sido la única vez que le pasaba aquello. Tras 3 años siendo presidenta del consejo, la situación que estaba viviendo ahora la había vivido con otros estudiantes de Kuo, siendo por aquel entonces las chicas rebeldes que llegaban a una academia solamente femenina. Sin embargo, ahora estaba esperando a un estudiante, a un chico, y este había hecho que esperara 15 minutos extra cuando el muchacho debería haber llegado a las 9 en punto, tal vez unos minutos antes. Pero a pesar de lo que los estudiantes masculinos pensaban de ella, Sona era una chica completamente racional y comprensiva. Muchos estudiantes que venían con la beca impuesta por la academia terminaban perdiéndose por las calles de la ciudad y tardaban un poco más en encontrar la institución. Eso había estado pasando desde que la academia se abrió a los chicos y cualquier extranjero tenía problemas para moverse hacia la academia llevando solo un par de días en la ciudad. Tras media hora, Sona recolocó sus gafas y se dispuso a entrar en clases. Cuando el chico llegara, uno de los profesores le daría el aviso apropiado y tomaría el relevo para dar el recorrido al alumno por cada parte de la academia, lo que incluía el comedor, los distintos clubs y las distintas aulas, algo que la haría perder algunas clases. Justo cuando Sona giró para ingresar, creyó oír una voz que le gritaba. Esta voz no fue precisamente fuerte y sonó ligeramente temblorosa y tímida, por lo que se detuvo y caminó de vuelta a la entrada. Un chico corría hacia ella. Llevaba el uniforme de Kuo sin adorno o distintivo alguno, pero Sona captó lo que lo hacía distintivo: piel ligeramente bronceada, ojos de zafiro resplandeciente y un cabello rubio desordenado que parecía una explosión sobre su cabeza. Esos son bigotes. Sona reparó en las extrañas marcas del muchacho que lo hacían ver como si fuera un gato, aunque ella creyó que era más como un zorro. Un necomata. El lamento late tardanza. La voz salió aguda y temblorosa. Un ligero sonrojo se esparció por las mejillas del adolescente oscureciendo levemente su piel, algo que Sona evitó de visualizar para que el chico no se viera más avergonzado. Naruto Uzumaki, supongo. Sí. Sona empujó sus gafas ligeramente para colocarlas nuevamente en su sitio original. Imperceptible para Naruto, la presidenta del consejo sonrió ligeramente ante el grito nervioso. Usualmente doy un sermón a los estudiantes que llegan tarde, pero tomando el hecho de que vivías en Estados Unidos y tienes un currículum escolar excepcional, puedo dejar pasar la impuntualidad del día de hoy. Lo lamento. Recién llegué ayer a Japón. El aviso tardó de más en llegarme. El chico se mostró avergonzado por eso. El sonrojo del inicio se intensificó ligeramente, algo que Sona captó con el oscurecimiento de las mejillas del adolescente. No te preocupes, Uzumaki-san. Creo que ha sido una culpa de la academia por enviar tarde los papeles. Juntando las manos frente a la falda, Sona dio una pequeña reverencia de disculpa. Lamento hayamos causado un contratiempo como este. Sona estaba dispuesta a encontrar al miembro del consejo estudiantil que hubiera causado tal problema. Usualmente eran ellos quienes se encargaban de enviar los papeles de las becas para que los estudiantes estuvieran una semana antes del inicio de clases en la residencia habilitada para los becados. Y tal falta, no era algo que la presidenta estuviera dispuesta a pasar por alto. No es necesario una disculpa. Sona. Sona Shitori. La chica volvió a erguir su cuerpo quedando frente al muchacho. Fue entonces que se dio cuenta de la diferencia de altura. Naruto era más bajo que ella, con un cuerpo delgado, poco atlético y con un rostro redondeado que lo hacía ver como un niño de primaria alto para su edad. ¿Iniciamos el recorrido escolar? La Academia de Kuo tenía una de las mejores instalaciones que una institución escolar podía tener. Contaba con al menos 50 clubes, entre los que destacaban el de kendo y baloncesto al haber podido ingresar en los nacionales femeninos. Estos dos clubes ahora contaban con una sección masculina para los chicos que ingresaban en la academia con la intención de lograr también que los chicos llegaran a los nacionales como la sección femenina y aumentar el prestigio de la academia.
Debido a la gran cantidad de clubs, la Academia Q había aumentado el espacio de sus instalaciones para adaptarse a los cientos de estudiantes con los que contaba, dando la oportunidad a todos ellos de elegir aquel club que más les interesase o en el que sus padres quisieran meterlo para observar si lograba algo. Pero Q no contaba solamente con inmensos e importantes clubs que atrajeran la atención de los estudiantes. Su plan de estudios enfocado en el futuro de sus estudiantes en el mundo laboral hacía atractivo para los padres enviar a sus hijos a la academia, sobre todo si el sistema de becas era tan amplio como había demostrado hasta el momento, algo que la mayoría de los estudiantes aprovechaba. Sona terminó el recorrido por la academia acompañando al joven a la recepción para obtener su horario de clases. ¿A qué curso vas, Uzumaki-san? Sona estaba intrigada por conocer algo más del muchacho nuevo. Su aspecto lo hacía verse como un estudiante de primero, pero no juzgaba a nadie por su apariencia. Podría verse como un estudiante de primer año, pero probablemente podría ser alguien de tercero o segundo y siendo así de su misma edad. Soy un estudiante de segundo año, Shitori-san. Cuando Naruto obtuvo el horario en sus manos, Sona pudo observar la clase asignada del nuevo estudiante. 2B, la misma clase del conocido como trío pervertido, lo que podría terminar demasiado mal si los chicos conseguían extender su influencia. Debería de echar un vistazo sobre esos tres. Si nacen más como ellos en Q, serán un mayor dolor de cabeza y habrá mucho más papeleo. Después de todo el recorrido, ¿hay algún club o alguna actividad que haya traído tu interés? Sona esperaba respuestas simples, tal vez el club de caligrafía o el club de lectura que Q administraba dentro de las instalaciones. Dado al aspecto poco atlético del chico, incluso creyó que tomaría el club de informática o cualquiera alejado de cualquier rendimiento físico. El club de Kendo. Aquella respuesta fue una sorpresa, pero Sona debió esperar algo parecido del chico. No lo conocía demasiado, pero su instinto le estaba indicando que el muchacho sería alguien lleno de sorpresas y que no debía apartar la mirada de él. Entonces tendré que darte el formulario el día de mañana. Sona observó el reloj en la columna, era la hora del almuerzo y habían tomado 15 minutos de este. A las 12 en punto comienza el almuerzo y luego las clases de la tarde desde la 1. Si lo deseas puedo acompañarte al comedor a conseguir un poco de comida. Sona no iba a abandonar a un estudiante y dejarlo completamente solo el primer día de clases. Eso sería algo demasiado cruel incluso para ella, sobre todo cuando ese mismo estudiante había venido del extranjero por una beca y no conocía a nadie de entre todos los estudiantes. Eso sería de agradecer. Sona Kaicho. Un joven de cabello rubio apareció al doblar la esquina. Este estaba acompañado de una chica de cabello oscuro con lentes y ojos de color ámbar. Tsubaki Isagi. Sona detuvo sus pasos obligando a Naruto a detenerse unos pasos más atrás. ¿Ha ocurrido algo más aparte de lo de siempre? Naruto parpadeó ante la pregunta. Nada anormal, presidenta, ¿quién es ese? Sagi miró al estudiante nuevo con ojo crítico, con los ojos entrecerrados a la vez que estudiaba al chico detrás de Sona. Ah, ese soy Naruto, Naruto Uzumaki. El joven Uzumaki se presentó ante los dos jóvenes del consejo estudiantil, dando una reverencia hacia ambos algo apresurada, lo que hizo que su bolsa cayera contra el suelo y los libros se desparramaran por el suelo. Sagi y Tsubaki se miraron por varios segundos. El primero de los dos no sabía exactamente si reírse o lamentarse por el chico, mientras que la segunda encontró aquello como una acción adorable. Perdón. Soy bastante torpe. Naruto se agachó para comenzar a recoger los utensilios escolares. Sona siguió el ejemplo y lo ayudó a terminar de recoger todos los libros esparcidos por el suelo. No te preocupes, Uzumaki-san. Sona habló con calma mientras tomaba un pequeño cuaderno. Es comprensible que estés nervioso. No has vivido en Japón y estás en un país y escuela completamente nuevos, sin conocidos. Tener nervios y miedo en una situación semejante, es más común de lo que crees. Solamente no te dejes vencer por ello. Ese sí. Como presidenta del consejo estudiantil, Sona había lidiado con el estrés y los miedos de sus compañeros dentro del consejo, algo que ya conocía de antemano. Con solo mirar a Naruto un par de veces, la chica apreció lo nervioso que estaba, el miedo que parecía estar royéndole desde el interior como si no hubiera un escape de ello. Ten. Alargó el brazo entregando aquel pequeño cuaderno con un extraño símbolo en él. Gracias. Un sonrojo se hizo ligeramente perceptible en las mejillas del muchacho cuando rozó la mano de Sona, gesto que ella no hizo notar. Aquel iba a ser un día demasiado duro para el nuevo estudiante. Tiempo más tarde. Las clases fueron pesadas, ligeramente aburridas. Naruto había estado acostumbrado a dar clases de inglés desde su infancia, aunque sus padres lo obligaron a tomar clases de japonés para no perder el idioma natal por si algún día volvía a Japón, algo que se había dado como una oportunidad tras ser aceptado en la academia de Kuo.
El chico aún no sabía de dónde obtuvo la beca, pero un día encontró un sobre en el buzón y cuando lo abrió se encontró con aquella beca que le permitía cursar sus estudios en la Academia Kuo con todos los gastos pagados y con acceso a una residencia estudiantil a cargo del consejo estudiantil, quienes realizaban todo el papeleo y se encargaban de que los estudiantes acatasen las normas de convivencia de estudiantes, algo que algunos no llevaban demasiado bien, pero que Naruto ya experimentó al estar en un internado la mayor parte de su vida, algo que decidió cambiar tomando aquella beca. A pesar de que la residencia contaba con su propio comedor que ofrecía cena, comida y desayuno a los estudiantes, estos mismos contaban con una habitación completamente equipada con baño, cocina, salón y habitación para que hicieran su vida diaria con todas las comodidades posibles y no encontrarse incómodos mientras estudiaban o trabajaban en la habitación. Debido a ello, Naruto caminaba actualmente con 2 bolsas enormes en las que llevaba la comida para el mes. No era un joven que ingiriera demasiado y podía prepararse cosas con un valor proteínico que lo llenaba para gran parte del día y no tenía que ingerir otras comidas que no fueran las suyas. Naruto estaba acostumbrado a cocinar. Desde pequeño lo habían instruido para preparar algunos platos y el resto de los platos que aprendió lo hizo completamente por su cuenta, con ayuda de internet o con algunos libros de cocina que le regalaron cuando se fue del internado, pues no le costaba decir que había comenzado a sentirse atraído por la cocina y empezó a cogerle gusto a cocinar. Gracias a eso, sus gastos en salidas no eran elevados. Creo que compré suficiente carne y verduras y me sobra para un salteador. Aunque me dejé los yogures. Con aquella compra, Naruto no tenía nada más en lo que gastar el dinero que le restaba. El material escolar le fue proporcionado una vez tomó su horario y el uniforme le estaba esperando en su habitación cuando llegó a Japón, a la residencia, como si a todos los estudiantes que la ocuparan les estuviera esperando echado en la cama. ¿Morado? Naruto se detuvo a observar el cielo que debería estar anaranjado. Una luz morada lo envolvía y lo cubría como una capa y daba aquella extraña luz paranormal que hizo que sus pelos se pusieran de punta. Un escalofrío recorrió su espalda como si alguien hubiera pasado un dedo de arriba a abajo por ella. Fue en aquel instante, cuando bajó la cabeza, que la vio, pelo negro como la noche, ojos violetas oscuros llenos de maldad, alas oscuras como las de un cuervo. La vestimenta de la mujer era del todo poco convencional, dejando nada a la imaginación del muchacho y siendo completamente de cuero, como si cumpliera algún fetiche. Entonces Naruto miró al chico postrado contra un árbol. Era uno de sus compañeros de clase, uno que siempre deliraba cuando se quedaba dormido sobre uno de los libros babeando sobre este como un verdadero idiota. Un humano. ¿Cómo ha pasado la barrera? El sonido de las alas agitándose, hizo que Naruto mirara nuevamente a la mujer. La maldad en el brillo de sus ojos era real, oscura y penetrante. Ah. Tendré que matarte, cariño, la mujer dijo, mostrando una sonrisa verdaderamente cruel. Una lástima. Parecías lindo. Naruto fue testigo de cómo la luz comenzó a comprimirse en la mano de aquella mujer, si es que podía llamarla como tal, y cómo formaba lentamente lo que parecía una lanza de luz que estaba dispuesta a lanzar en su contra. Exclamación. Muere, humano. Cuando la muerte está cerca, cuando le miramos directamente a los ojos, toda nuestra vida pasa por delante nuestra, desde nuestro nacimiento hasta el momento en el que estamos muriendo. Y todo eso ocurre en menos de un minuto, en un minuto completo, como si se viviera una segunda vida antes de morir para poder ver tus errores y tus aciertos. Lo siento, Rika. Capítulo 2. El cielo era de un tono rojizo, las nubes se mostraban de un color morado en vez de blanco y el sol se había vuelto rojo como la sangre, siendo más intenso que el propio cielo, dando un aspecto completamente exótico al cielo rojizo. Los edificios eran enmarcados por sus sombras, eran las mismas sombras, oscuras construcciones altas que apuntaban hacia el cielo rojizo mientras el sol brillaba con intensidad. El aire se había desvanecido completamente del lugar. La sensación de que uno era observado constantemente, se instalaba en la mente de cualquier persona que caminara por aquellas calles bajo la atenta mirada del sol que estaba en su cenit, enviando sus rayos hacia la ciudad con una fuerte intensidad, como si estuviera dispuesto a derretir las calles y las sombras con la fuerza de su calor. Un joven se encontraba en mitad de la carretera. Sus ojos estaban apagados y el cabello los cubría como si fuera una ligera capa de gruesos mechones. Este chico vestía el uniforme estándar de la Academia Kuo y parecía encontrarse en un estado de trance, completamente quieto al borde de la acera, sin que ningún coche pasara por delante suya, sin que ningún vehículo pareciera estar ocupando la carretera. Detrás del chico, una figura bromosa parecía estar rodeándolo, envolviéndolo lentamente. Como tentáculos, los brazos de la sombra comenzaron a rodearlo con lentitud como si lo estuviera abrazando y no le permitiera huir de dicho abrazo.
y el chico no parecía querer escapar de la figura envuelta en bruma. Esta sombra no parecía provenir de los edificios, sino del propio muchacho. Había solidificado su forma y se había extendido en tamaño hasta tomar una forma ligeramente humanoide, encorvada hacia adelante cubriendo toda la espalda del chico, quien no parecía tener una estatura superior al 1,60 m. El muchacho no parecía darse cuenta de la figura que estaba detrás de él. Sus ojos, vacíos y sin vida, se mantenían mirando un punto fijo en la carretera, como si estuviera observando algo con total interés y concentración. Si alguien miraba el rostro del chico, podría ver que tenía el rostro completamente plano, sin ninguna emoción visible para quien estuviera estudiándolo. No había fruncimiento de ceño por la concentración o gotas de sudor por el miedo ante la forma brumosa que estaba detrás suya. El chico era completamente ajeno a todo lo que lo rodeaba, como si no supiera dónde se encontraba, como si estuviera completamente fuera de lugar en aquella calle, bajo el sol y el cielo rojos como la misma sangre. A pesar de su rostro inmutable, el lenguaje corporal permitía ver entre líneas lo que el chico podía estar pensando o intentando pensar y emular con su voz. Estaba desconcertado, nervioso y desubicado, como si se hubiera despertado en algún sitio que no conociera. Que no hubiera ningún otro ser vivo caminando por aquellas calles o algún vehículo, solo hacía que la sensación de soledad y angustia se extendieran, como el chico demostró al apretar fuertemente la correa de su mochila. Naruto. Una voz hueca escapó de la forma brumosa. Los tentáculos negros comenzaron a tomar una forma más solidificada, mucho más sólida, pasando a ser dos brazos que rodearon al muchacho sin permitirle escapar. La piel de estos presentaba una tonalidad blanca, tal vez ligeramente grisácea, y las manos eran enormes. Si ambas se juntaban, probablemente podría arrancar la cabeza con un solo movimiento de dichas extremidades. Naruto. La forma brumosa, la sombra que cubría a la figura, se fue desvaneciendo, permitiendo ver al ser que estaba detrás del adolescente. Podría ser considerado un monstruo de pesadilla, piel grisácea, sin ojos, una enorme boca llena de afilados dientes y no parecía tener una parte inferior sólida construida por piernas, sino que parecía flotar como un fantasma, tomando un aspecto mucho más terrorífico que el de un fantasma. La voz, entre gutural y hueca, no ayudaba a que cualquier persona pudiera tomar al ser como algo dócil. El chico mismo sintió un escalofrío cuando aquella cosa mencionó su nombre por segunda vez, parpadeando por primera vez en todo el tiempo en el que estuvo allí de pie, siendo consciente de dónde estaba. Naruto. La voz de aquella cosa solo se volvió más intensa, más apremiante y molesta para el chico haciéndolo retroceder, intentando escapar. Pero era una tarea imposible. El muchacho había reaccionado de forma tardía y el ser lo había rodeado con sus brazos, impidiéndolo escapar, permitiéndole solo mirar hacia el frente. A unos 10 metros de Naruto y el ser, se encontraba una pequeña niña que había estado observando la interacción entre el ser y el adolescente durante todo el tiempo. Los ojos oscuros de la infante, habían mantenido la mirada a los del adolescente, alejando al chico de la voz del ser que lo estaba abrazando. Naruto. En contraste con la voz del monstruo, la de la niña era suave, como un pequeño sonido del choque de pequeñas campanillas que harían a una persona sentirse calmado y relajado, como si estuviera en algún tipo de templo. Rika. Naruto reconoció a la niña a unos metros de él. No había cambiado absolutamente nada, ojos oscuros, cabello castaño hasta la espalda y un vestido largo de un color azul oscuro. Así era como él la conocía y así era como la estaba viendo ahora, frente a él, sonriéndole como lo había hecho en el parque. Ambos mantuvieron los ojos sobre el otro. Naruto mantuvo su rostro ligeramente impasible, con una gota de sudor escurriendo por su sien derecha. Sin embargo, Rika mantuvo la sonrisa, con un sonrojo de felicidad en sus mejillas que expresaba lo que sentía por ver a su viejo amigo, quien estaba incómodo ante aquellos ojos tan expresivos. Hace muchos años que no nos vemos. ¿Mantendrás tu promesa? Unos segundos después de aquella pregunta, los labios se le secaron y la garganta se convirtió en una lija. Carraspeó, sintiendo como su corazón bombeaba con fuerza contra su pecho. Parecía que quería escapar de su prisión. Punto. La promesa que le hizo a Rika, fue acompañada de un anillo que adornaba su cuello con una cadena como recuerdo. Naruto no podía creer que Rika recordara aquella promesa que hicieron de niños, cuando ella aún vivía, poco antes de que fuera atropellada. ¿No la recuerdas? Naruto sintió la presión sobre sus hombros y no quiso mirar hacia atrás. Aquel ser había colocado ambas manos sobre los hombros del adolescente, ejerciendo la presión suficiente como para que Naruto pudiera sentirla. La recuerdo. La recuerdo muy bien. El chico tragó saliva. La garganta le dolía por la sequedad, por la falta de humedad. El dolor recorrió sus labios y los sintió cortados, con el sabor de la sangre en la punta de su lengua.
Maravilloso. Rika juntó ambas manos y entrelazó los dedos mientras ampliaba la sonrisa. Te quiero mucho, Naru-kun. Al mismo tiempo que Rika declaró sus sentimientos, el ser detrás de Naruto lo empujó con su fuerza hacia abajo, generando presión sobre él hasta el punto de hacerlo sudar. Era como tener un segundo cuerpo, como si alguien se hubiera echado sobre él y lo empujara con la fuerza de 10 personas. Y, sorprendentemente, se estaba manteniendo de pie, dejando caer gruesas gotas de sudor al suelo. Punto. La voz no salió de la boca del adolescente. Naruto ensanchó los ojos y los mantuvo sobre el oscuro asfalto, viendo la sombra de aquel monstruo cubriéndolo completamente, casi como si fuera otra extensión de su propio cuerpo. Comillas, ¿por qué? ¿Por qué sueño con Rika y esta cosa? Desde el accidente que se llevó la vida de Rika Orimoto, Naruto no había pensado en ella más de lo necesario y normal. No había pensado en ella hasta que estuvo al borde de la muerte, siendo amenazado por aquella mujer extraña con alas oscuras en la espalda. Vio toda su vida pasar enfrente de sus ojos. Vio a Rika, a su madre y a su padre. Vio a todos sus amigos y amigas, a todos sus familiares antes. Vio su vida completa hasta el presente. Fue ahí cuando pensó en Rika y en su trágica muerte y eso parecía haber desencadenado aquella oscura pesadilla y parecía haber liberado a aquella cosa que lo estaba hostigando junto con Rika, pues parecían realizar acciones similares sobre su persona, buscando mantenerlo bajo control. O eso era lo que Naruto notó en las acciones de aquella cosa. Cada vez que Rika no obtenía una respuesta, el monstruo lo presionaba mucho más haciendo su presencia presente. Era como si Rika estuviera conectada con el ser, pero no podía buscar una explicación exacta y que no fuera una locura para su mente racional. Aunque, después de ser asesinado por esa mujer vestida de cuero y alas de cuervo, la posibilidad de que aquello, junto a lo de la mujer alada fuera un sueño era muy elevado, pues si no tendría que aceptar que los monstruos eran reales, que la magia realmente existía y que los fantasmas podrían perseguirlo a uno por toda la eternidad. Y Naruto no estaba dispuesto a permitir que esa puerta fuera abierta, pues una vez se abría, la posibilidad de cerrarla se reducía a cero. Debemos casarnos, Naru-kun. El anillo que me regalaste. Mi alma está ligada a ese anillo. Ahí es donde reside todo lo que siento, todo lo que sientes. Estaremos juntos por toda la eternidad. Cuando fueron pequeños, días antes de que Rika falleciera en un accidente horrible, Naruto le había regalado un pequeño anillo de plata con una pequeña gema incrustada en la estructura del anillo como un recuerdo, como un compromiso de lo que ambos sentían a pesar de que eran simples niños. Solo la verdadera Rika sabía sobre el significado del anillo. Solo ella podría echárselo en cara. Ese anillo parecía estar maldito. Los ojos de Rika perdieron el brillo alegre y se oscurecieron, volviéndose dos agujeros negros como dos pozos. Ante aquello, el ser detrás de Naruto lo empujó al suelo con una fuerza superior a la que había usado en otras ocasiones, haciendo que el chico cayera sobre sus propias rodillas. ¿Maldito? ¿Crees que estoy maldita y quieres separarte de aquello que nos une? El rostro de Rika había tomado un gesto umbrío. No es algo que dirías a quien quieres, Naru-kun. Me has entendido mal, Rika desesperado. Naruto levantó la cabeza y miró los oscuros ojos de Rika, desafiando la fuerza desmedida de la bestia que lo empujaba hacia abajo. Ese anillo te mató. A los pocos días, tuviste el accidente. ¿Y me quieres abandonar? El ser detrás de Naruto mostró los afilados dientes. Un escalofrío recorrió su columna, obligándolo a mantener el silencio mientras Rika hablaba. ¿Quieres dejarme a un lado después de maldecirme? ¿Quieres abandonarme? ¿Es eso? Comillas, ¿qué puedo decir? Había culpabilidad en la mente de Naruto y esta se reflejó en el brillo opaco de sus ojos cuando miró a Rika, sintiendo que no podía decir nada y que se merecía aquello, fuera una pesadilla o fuera la vida real. Aunque, muy en el fondo de su corazón, él esperaba que fuera una mera pesadilla, algo que olvidaría al día siguiente dejando una amarga noche. Pero Naruto tenía el presentimiento de que no sería así. No voy a permitir que me abandones, Naruto. No voy a dejar que te vayas sin mí. La presión que ejercía el monstruo se volvió intensa, feroz y doblegó completamente al muchacho contra el frío y oscuro suelo, haciendo que Naruto gimiera por el peso extra, por el dolor sobre sus hombros. El chico podía sentir el fétido aliento del monstruo, su saliva goteando directamente contra su nuca. Incluso sintió como algunos de los afilados dientes acariciaban la piel de su cuello, como si estuviera preparándolos para cortar la débil carne y proceder a devorarlo. No te dejaré ir. Cuando el monstruo finalmente decidió devorar su cabeza, Naruto abrió los ojos completamente exaltado, con su rostro bañado en un sudor frío y la respiración entrecortada que lo obligaron a incorporarse en la cama que estaba ocupando y que no podía reconocer, manteniendo su mente en la imagen de Rika y aquella cosa.
Durante varios minutos Naruto se mantuvo en silencio, relajando su respiración y los latidos de su corazón, el cual parecía que quería salirse de su pecho. En esos minutos, el chico observó aquella habitación. No era grande. Una ventana ocupaba su sitio sobre un pequeño escritorio de madera y la cama estaba situada bajo lo que parecía ser una estantería para algunos gruesos y desvencijados libros. Nada allí parecía haber sido comprado de primera mano o estaba siendo abandonado por el dueño más de lo que debería. Pero a pesar de aquel aspecto, Naruto encontró aquella cama reconfortante, cálida. Finalmente, el chico decidió levantarse, una vez sus pulsaciones cedieron y tomaron un ritmo mucho más normal para un adolescente. Apartó las sábanas y se encontró que solo llevaba los pantalones de su uniforme masculino y que el torso estaba completamente desnudo, sin la camiseta que debería estar cubriéndolo. Armándose de valor, Naruto salió de la pequeña habitación y se encontró con un salón al estilo japonés, con una mesa baja en el centro siendo rodeada por diversos cojines que serían el asiento de los comensales. Sentado en uno de estos cojines, con una taza de té entre sus manos, se encontraba un hombre corpulento, de cabello oscuro y lacio que cubría ligeramente sus ojos. Una característica cicatriz en el lado derecho de su boca hacía al hombre mucho más reconocible. ¿Ya has despertado, mocoso? Creí que te había dado fiebre, pero parece que solo fue por el calor. Los ojos del hombre desconocido examinaron al adolescente durante varios segundos. No había rastro de cicatrices o heridas. Ni siquiera quedaba rastro de aquella herida fatal que debería haber enviado al chico al otro lado. ¿Quién es usted? La pregunta salió suave, delicada, como si fuera a molestar al hombre. Esto hizo que el desconocido riera secamente, encontrando divertida la actitud del muchacho después de haber sido casi asesinado. Sin duda, era un muchacho respetuoso y blanco fácil para las personas como él. ¡Ah! Antes de las presentaciones el hombre extendió el brazo y señaló el asiento frente a él. Deberías beber algo. Has pasado unas horas dormido y has sudado bastante. Intenté mantener tu cuerpo lo más húmedo posible debido al sudor excesivo, pero no soy un enfermero o doctor. Con ojo escéptico, Naruto miró aquel vaso de barro que estaba frente a él una vez ocupó su asiento. El hombre había tomado la tetera y le había servido algo del mismo té que parecía estar bebiendo él, lo que no parecía peligroso. Sin embargo, Naruto prefería desconfiar ligeramente, más cuando era un desconocido el que le estaba ofreciendo aquella bebida y que lo había mantenido en su casa. Gracias. No era un té verde o de hierbas similares. Cuando Naruto probó aquella bebida, lo sintió demasiado dulce como para haber sido endulzado con azúcar o como para pertenecer a algún tipo de té que él pudiera conocer, pues había matices que lo diferenciaba de otros que había tomado y que se mantenían si había echado demasiado azúcar, lo que no pasaba con otros tés. Por tu mirada medio ausente, creo que debo darte una explicación de lo que ha pasado, por si intentan hacer que lo olvides. Naruto sintió el énfasis en la última palabra. Debido a tu encuentro con un caído, casi mueres, mocoso. El hombre analizó el rostro de Naruto durante los siguientes segundos, buscando cualquier indicio que le diera información sobre el estado del adolescente. El chico podría entrar en shock o en una negación sobre lo que había ocurrido. Y el hombre estaba esperando que eso pasara, que el muchacho entrara en crisis, en un shock. Pero sorprendentemente, el chico solo mantuvo la mirada y guardó silencio. Aunque vio el atisbo de la incredulidad en los ojos azules del muchacho. Era extraño y surrealista que un ángel caído hubiera matado a una simple adolescente, a dos simples adolescentes. Podía ser considerado un fragmento de un manga o una novela de fantasía adolescente en la que el chico es reencarnado. Pero el hombre sabía que esa fantasía era mucho más real que la ficción misma. Ahora, su misión era hacer que el muchacho comprendiera dónde había entrado. Viendo que Naruto se había quedado mirando el vaso de té en sus manos, el hombre aclaró su garganta. Antes debo presentarme, supongo. Naruto levantó el rostro para mirar al hombre. Era un hombre de mediana edad, con la piel ligeramente surcada por finas arrugas. Sus ojos eran pequeños y oscuros, transmitiendo una sensación de cansancio. Toji Fushiguro es mi nombre, mocoso. Es mejor que lo grabes en tu mente, porque a partir de ahora voy a convertirte en un hechicero. Capítulo 3. La tenue luz de las velas mantenía la habitación a oscuras, permitiendo que las dos personas en ella fueran apenas visibles. Debido a la escasa luz que emitían las velas, el interior era apenas visible incluso para las personas que estaban dentro, dejando solo formas oscuras que eran identificadas por la forma de su sombra. Aunque no había demasiados objetos. La mayoría habían sido retirados para permitir al hombre pintar un extraño círculo donde el joven fue colocado, justo en el medio de lo que parecía ser una extraña estrella de Salomón con algunas inscripciones que rodeaban el dibujo apareciendo incluso entre las líneas que formaban cada uno de los lados de la estrella.
Usualmente los hechiceros y exorcistas de Asia utilizaban métodos de su propia cultura para generar sellos y contenciones ante los demonios o espíritus que los estuvieran acosando. Sin embargo, desde hacía algunos siglos, ambas ramas habían decidido colaborar y permitir que los otros usaran sus métodos en distintas operaciones. Toji reconocía que la estrella de Salomón era mucho mejor que cualquier kanji para contener a un demonio o ente. Y si dicha estrella no era borrada, el ser permanecería dentro de la estrella por el resto de la eternidad hasta que alguien lo liberara, o bien borrando la estrella o bien eliminando al ser contenido y borrándolo de la existencia. Si bien los hechiceros no eran dados a usar mucho los métodos extranjeros, Toji había comprendido que usar solo aquello que se conocía, podía llevarlo a uno a los brazos de la muerte. Y él no estaba preparado para morir, no todavía. Utilizó la estrella de Salomón en conjunto con algunas marcas de sellados que pasaron a lo largo de la historia dentro del clan donde había pasado gran parte de su vida. Combinar ambos métodos, aumentaría la intensidad de la prisión que estaba creando para el ser que acompañaba al muchacho. Pero al mismo tiempo que incrementaba su poder, también debía tener cuidado. Cualquier fallo en alguna de las letras o líneas más allá de la estrella de Salomón, podría causar que incluso los invocadores recibieran heridas severas. Toji había visto a algunos exorcistas inexpertos fallar al intentar combinar ambos métodos, sufriendo lesiones que los incapacitaron para el trabajo al que habían dedicado toda su vida. Por ello Toji fue cuidadoso al dibujar las líneas de la estrella de Salomón y en escribir con la caligrafía perfecta los kanjis que completaban aquella barrera que lo protegería del monstruo dentro del muchacho. Conocer el poder de la maldición del muchacho era complejo si Toji no la había visto actuar, pero conocía lo que podía hacer si le daban el tiempo necesario. La sangre había empeñado el suelo cerca de la fuente y las plumas habían adornado dicha sangre en conjunto con algunos pedazos de carne. Incluso se podía ver el cuerpo tirado dentro de la fuente del ángel caído que intentó asesinar al chico. Con esa imagen, Toji no iba a correr riesgos ni a permitir que aquella maldición quedara libre. Debía contenerla dentro del muchacho antes de que esta maldición se manifestara por completo. Una vez que tomara conciencia, Toji dudaba de que pudiera contenerla con un simple sellado superficial. Está fría. En la espalda de Naruto había un extenso dibujo similar a la estrella de Salomón sobre la que estaban parados, pero esta contaba con un total de 9 puntas en vez de solo 5, como era lo usual. Acompañando a la estrella, justo en el centro, Toji había dibujado unos pequeños kanjis que formaban la palabra voluntad. Es solo pintura. Toji colocó el pincel sobre la tapa que del bote de pintura. No es necesario que vaya a calentarla como la cera o similar. Había distintas maneras de mantener una maldición sellada dentro de una persona si esta no era un contenedor. Naruto no se había convertido en un contenedor de la maldición que lo acosaba, sino que dicha maldición estaba ligada a él por un objeto, mismo objeto que Toji se había encargado de mantener dentro de una estrella de menor tamaño adyacente a donde se encontraba su portador, impidiendo que la maldición pudiera tomar forma a partir del anillo. Las maldiciones podían ser imbuidas en un objeto inanimado y convertían dicho objeto en un objeto maldito, aunque esto último no era del todo correcto y difería bastante de a quien se le preguntara o qué hechicero estuviera trabajando y usando chico objeto. Pintura. Una especial. Es tinta, ¿entiendes, mocoso? Naruto se estremeció cuando sintió la mano de Toji colocándose en la mitad de su espalda, justo sobre el kanji que significaba voluntad y presionaba ligeramente, obligando al chico a inclinarse ligeramente hacia el frente, sintiendo como el aire escapaba de sus pulmones al presionarlos por sí mismo. Para forjar sellos se necesitan los objetos precisos para poder realizar dicho sello. Usualmente una tiza y un poco de tinta son suficiente para poder impregnar el cuerpo de una persona y un sitio con la magia para crear esta barrera o sellado. La tinta que he utilizado sobre tu espalda, así como la tiza que utilicé para pintar la estrella de Salomón, son especiales en su medida. La tinta que goteaba del pincel era oscura, pero no terminaba de ser negra. Los animales sagrados son buenos para formar tinta especial. Usamos la sangre de dichos animales y la juntamos con otros pigmentos y materiales. Las tizas también provienen de los animales. Más concretamente, de los huesos pulverizados. Toji había esperado alguna reacción por parte del muchacho, probablemente algún gesto de malestar o incomodidad al saber que su cuerpo estaba siendo pintado con sangre de animales y que estaba sentado sobre huesos pulverizados y convertidos en simples tizas. Pero no hizo ni siquiera una mísera mueca. Se mantuvo sentado, con las piernas cruzadas y el torso desnudo, dándole siempre la espalda, con los gruesos mechones cubriendo su rostro. Megumi tendría su edad ahora. Los ojos del hechicero se oscurecieron por el cabello.
Separó la mano de la espalda del adolescente y dejó que el aire saliera de su boca antes de rascar su cuello, mirando los detalles de la estrella de 9 puntas que había dibujado en la espalda del chico. Cualquier pequeña fisura tanto en el dibujo como en el encantamiento, podría terminar en una situación que requeriría de medidas desesperadas. Y no estaba lo suficientemente motivado como para tomar dichas medidas. Si la cosa terminaba saliéndose de control, Toji estaba dispuesto a asesinar al muchacho sin miramientos, llevándose tanto a la maldición como al chico al otro lado. ¿Qué es exactamente lo que esto va a hacer? Recorriendo con cierta dificultad una de las líneas en su espalda, Naruto examinó el perfecto dibujo de la estrella de 9 puntas que, con esmero, Toji había dibujado en su cuerpo. Es algún tipo de barrera que impedirá que esa cosa me visite en mis sueños. Sueños. El mundo de los sueños no puede ser trastocado por personas simples, mocoso. Este sello mantendrá esa cosa solamente en tus pesadillas. Si cuentas con la voluntad, ni siquiera te visitará en las noches más oscuras. Aquel sello se basaba en la voluntad del individuo, en lo fuerte que fuera mentalmente ante distintas situaciones. Toji sabía que era una jugada arriesgada, mucho más viendo que el chico parecía un simple niño sin fuerza de voluntad, pero era lo mejor con lo que podía trabajar. Sin los materiales y el tiempo, aquel sello era lo único que había podido crear para proteger al chico y contener la maldición. Voluntad. ¿Me ves como un joven con voluntad, Toji-san? Toji parpadeó una vez y rió secamente. ¿Voluntad? No, el hechicero no podía ver a aquel chico delgado y enclenque como alguien que tuviera la voluntad para detener a cualquiera que intenta detenerlo. A ojos del mayor, Naruto no era alguien que pudiera pelear por sí mismos. El cuerpo, la actitud, los ojos, todo le indicaba a Toji que el chico no era un luchador, que no pelearía a menos que él lo cambiara. Realmente no. Comprendo. Naruto miró sus manos desnudas, dejando que Toji siguiera con aquel ritual en silencio. No era la primera vez que lo veían como un simple adolescente cobarde y había sido irritante para muchas personas que lo habían conocido, lo que le había permitido pasar desapercibido de cierta forma, aunque no hubo una escapatoria para el bullying por parte del abusón de turno. Prefiero dar una apariencia y mantener lo que soy para mí mismo. Ah. ¿Me vas a contar tus dramas adolescentes? La pregunta fue escupida por el hombre con cierto veneno. Sin embargo, Toji no vio que sus palabras lo hubiesen afectado. Al contrario. La espalda del chico se abría y el cuerpo en general parecía mucho menos en tensión. ¿Qué eres, chico? Esas rayas horizontales que te hacen parecer un idiota que intenta emular a un gato y un tartamudeo y timidez estúpidas. Toji retiró la mano nuevamente y juntó ambas manos colocándolas en una posición de rezo y al mismo tiempo cerró los ojos. Me irritas, mocoso. Tienes ese aura, que me molesta. No es como si fuera un experto en cosas paranormales, pero no estoy ajeno a ellas. El chico cruzó los brazos entrelazando los dedos de ambas manos, con las palmas hacia arriba. Dejó las extremidades descansando sobre sus piernas. Pero comprendo, de cierta forma, a lo que te refieres con mi aura. ¿Te refieres a mi lenguaje corporal, a los gestos que hago con la cara, tal vez con la boca? Es posible que estés juntando mi tono de voz a esa aura que mencionas. Y la irritación que sientes, es a todo el conjunto de la persona que soy. La seguridad en la voz del muchacho pilló desprevenido al hechicero. Por ello, cuando abrió los ojos y lo vio de pie, dándole la espalda, mostrándole la estrella de 9 puntas, con la cabeza ligera inclinada hacia abajo, le hicieron recordar a otra persona, a otro hechicero que vio en las mismas circunstancias. Era como ver un espejo, aunque uno mucho más pequeño que el original. Él, mocoso de mierda, rascó su nuca mostrando una sonrisa frustrada, divertida y con una pizca de burla. Toji observó su obra examinando por si hubiera algún fallo en la caligrafía. Si el ente no se había mostrado hasta ahora, Naruto no tendría que preocuparse por él en los siguientes días si tenía la voluntad para enfrentarlo. No intentes irte listo conmigo. Si no hubiera llegado, probablemente no seguirías vivo. Había visto una de las imágenes más sangrientas que un hechicero hubiera visto en toda su vida. Aquel caído había sido devorado por la maldición del muchacho. Su cabeza fue arrancada de un mordisco y la sangre, junto con las plumas y trozos de carne, se había filtrado entre las pequeñas separaciones entre las losas, creando una verdadera imagen de terror que habría traumatizado a cualquier infante. No voy de listo. Naruto se vio obligado a atrapar una katana con su mano derecha. Alzó la mirada, viendo los oscurecidos ojos de Toji mirándolo con cierta diversión. Sí, lo que sea, masajeó el lado izquierdo de su cuello. Vamos afuera. Si te has metido con los cuervos, entonces mejor empezamos esto de una vez, chico. No voy a ser blando. Pero la sensación de peligro que Toji sintió segundos después de darle la espada a Naruto, lo hizo sonreír. Cuando creció,
Siempre bajo el estricto entrenamiento de la familia, Toji abandonó todas las creencias de su clan y aumentó su propia fuerza convirtiéndose en un usuario de armas malditas con un poder físico descomunal. Y, a pesar de ello, de tener la altura y el físico de su lado sumado a la experiencia, no vio la vacilación en los ojos del chico. De hecho, cuando la mano del adolescente tocó el mango de la katana que le cedió el hechicero, sus ojos cambiaron. Aquella frágil voluntad cambió a una férrea determinación. Diría que me pones los pelos de punta. Ambos habían salido de la pequeña cabaña. Estaban en un claro, rodeados de gruesos árboles, siendo observados por los curiosos habitantes del bosque. Pero no soy un adulto influenciable. Voy a tener que sacar tus debilidades a golpes, mocoso. El viento agitó el cabello de Toji. El hechicero se movió en consecuencia, guiando su espada para bloquear la hoja de su adversario. Chispas saltaron cuando ambas espadas entraron en contacto y Toji apartó la cabeza echándola hacia atrás, evadiendo la patada que el adolescente intentó conectar contra su mentón. Debido a ello, derrapó varios metros hacia atrás, alejándose del muchacho. Punto. Cuando tengo una espada en mis manos, mis problemas desaparecen. Desplazó el peso hacia la pared inferior de su cuerpo. Movió la mano izquierda hasta la parte inferior del mango de la katana y colocó la palma de dicha extremidad debajo del kashira, el pomo de la katana, torciendo levemente el cuerpo hacia la derecha. Una espada es la extensión del brazo de un espadachín. Ojos azules miraron a través de gruesos mechones al hechicero enviándole una clara intención. Siempre me he sentido bien con una en mis manos. Toji habría reculado con aquella intención asesina si no hubiera enfrentado a personas más fuertes, a seres mucho más experimentados. Pero debía darle crédito al chico. Aquella actuación de débil era el mejor papel que el chico podría estar haciendo, obligando a sus adversarios a confiarse. El hombre tomó su propio rostro con la mano izquierda. Entre las rendijas que formaban los dedos, Toji miró a Naruto con brillo intenso en sus ojos. ¡Increíble! Un simple mocoso da más terror que algunos de los hombres que he visto en mi vida. Meció la espada, enviando una onda hacia el adolescente. Subarashi. Los músculos crecieron bajo la ropa tradicional que llevaba el hechicero. Inclinó el cuerpo ligeramente hacia el frente y guió la espada hacia atrás, colocándola para un corte que perforaría casi cualquier armadura con la fuerza adecuada. Cuando vio que el chico no iba a moverse, Toji salió disparado hacia él, mirándolo fijamente, captando cada movimiento que hicieran los músculos del adolescente. Toji vio cómo el chico no se movía a pesar de que estaba reduciendo la distancia. Naruto se mantuvo allí, de pie, en la misma posición por los siguientes segundos. Cuando el hechicero estaba por chocar con él, el adolescente bajó la espada en un movimiento veloz y potente que sorprendió por un segundo a Toji. Eso, ha sido divertido, mocoso. Naruto se había llevado su propia sorpresa. El chico había esperado cortar el cuerpo del hombre con un movimiento perfecto y sorpresivo como el que había realizado. Sin embargo, Tojo había reaccionado de un modo que Naruto no esperó y se vio sorprendido cuando la espada del hechicero bloqueó la suya. Exclamación. No esperarías que ese movimiento, realizado por un alfeñique, fuera a afectarme, ¿verdad? La sonrisa en el rostro de Toji creció, volviéndose la de un verdadero depredador, la de un lobo que estaba disfrutando con el juego. Quiero ver hasta qué punto puedes llegar, mocoso. Quiero ver esos ojos de loco una vez más, esos que brillaron. Kunado coloqué la espada en tus manos con un movimiento, la espada de Toji desvió la de Naruto y ambos saltaron hacia atrás. No tengo una planificación detrás para obtener la victoria. Tomando el borde de la parte superior de su ropa, Toji la desgarró dejando a la vista su torso lleno de cicatrices. Pero quiero ver de lo que eres capaz, chico. Quiero sentir esa mirada desquiciada, esa mirada, que tanto me recuerda a mí mismo. Toji dio un paso hacia adelante al mismo tiempo que un gusano se iba enroscando sobre su torso, envolviéndolo. Con la mano derecha, Toji tomó algo del interior de aquella cosa. Veamos hasta qué punto puedo convertirte en un hechicero, chico maldito.